Gestión accidentes de trabajo. ¿Qué se considera accidente de trabajo? Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que se ejecute por cuenta ajena. Por ejemplo, atrapamientos, caídas, cortes, quemaduras, etc. ¿Qué es necesario para considerar un accidente como laboral? Que el trabajador sufra una lesión corporal, entendiendo por lesión todo daño o detenimiento corporal causado por una herida, golpe o enfermedad. Que ejecute una labor por cuenta ajena o por cuenta propia en el caso de los autónomos. Que el accidente sea con ocasión o porque exista una relación de causalidad directa entre trabajo y lesión, es decir, aquellas lesiones sufridas durante el tiempo y en el lugar de trabajo, como consecuencia del trabajo. Accidentes producidos con ocasión de las tareas desarrolladas aunque sean distintas a las habituales. Accidente in itinere y en misión. ¿Qué es un accidente en itinere? Es aquel que sufre el trabajador al ir al trabajo o al volver de este. De este tipo de accidentes se excluyen a los trabajadores por cuenta propia o autónomos. Para que un accidente se considere accidente in itinere, se tienen que dar las siguientes circunstancias. No existencia de limitación horaria, que ocurra en el camino de ida o de vuelta del domicilio al lugar de trabajo, que no se produzcan interrupciones entre el trabajo y el accidente, que se emplee el itinerario habitual. ¿Qué es un accidente en misión? Son aquellos accidentes sufridos por el trabajador en el trayecto que tenga que realizar para cumplir con una actividad encomendada por la empresa. La misión integra dos elementos que deben estar conectados: el desplazamiento para cumplir la misión y la realización del trabajo en que consiste la misión. En el caso de los trabajadores autónomos también se considera este accidente como accidente de trabajo, pero se deberá demostrar que fue en el transcurso del desarrollo de su trabajo. Por ejemplo, un accidente sufrido por un comercial que visita a un cliente en sus instalaciones. ¿Una lesión se considera accidente de trabajo? La lesión lo constituye por sí sola accidente de trabajo. ¿Qué accidentes no se consideran accidentes de trabajo? Los accidentes debidos a la imprudencia temeraria del trabajador. Se considera imprudencia temeraria cuando el trabajador accidentado ha actuado de manera contraria a las normas, instrucciones u órdenes dadas por el empresario de forma reiterada y notoria en materia de seguridad. Por ejemplo, un trabajador utiliza una máquina de corte sin protección individual como gafas o guantes. Los debidos a fuerza mayor, es decir, cuando esta fuerza mayor sea de tal naturaleza que no guarde relación alguna con el trabajo que se realiza. Fenómenos atmosféricos adversos, catástrofes, etc. Por ejemplo, fenómenos como la insolación, el rayo y otros fenómenos de la naturaleza cuando el trabajador habitual del trabajo es la intemperie. Y si es accidente de trabajo. Accidentes debidos a dolo del trabajador accidentado. Se considera que existe dolo cuando el trabajador consciente, voluntaria y maliciosamente provoca un accidente para obtener prestaciones que se derivan de la contingencia. ¿El empresario tiene la obligación de investigar los accidentes de trabajo de sus trabajadores? Sí, el empresario tiene la obligación de investigar los hechos que hayan producido un daño para la salud de los trabajadores, a fin de detectar las causas de estos hechos. Es decir, todos los accidentes de trabajo serán investigados con el objetivo de determinar las circunstancias en las que ocurrieron y evitar que puedan volver a ocurrir accidentes similares. ¿Qué pasos se pueden seguir al realizar la investigación de un accidente de trabajo? Recogida de información y descripción del accidente, entrevistando al trabajador accidentado, a testigos, realizando observación in situ del lugar donde se produjo el accidente, realizando fotos. Análisis de las causas, chequeo de todas las condiciones y circunstancias que se puedan, en mayor o menor medida, haber influido en el accidente, actos inseguros y condiciones de las instalaciones de máquinas, de equipos, materiales, condiciones organizativas, procedimientos de trabajo, condiciones del entorno, etc. Hay que tener en cuenta que el accidente siempre se produce debido a una suma de factores. ¿Qué pasos se pueden seguir al realizar la investigación del accidente de trabajo? Evaluación y propuesta de medidas correctoras. Una vez detectados los factores desencadenantes del accidente, se deberá proceder a proponer las medidas preventivas y correctoras necesarias para evitar que el accidente vuelva a producirse. Informe interno de la investigación de accidentes. La investigación del accidente deberá quedar registrada en un parte interno en el cual se deberá recoger la siguiente información: datos del trabajador, nombre, apellidos, antigüedad de la empresa, puesto de trabajo, edad, tipo de contrato y categoría profesional. Datos del suceso, fecha, hora del suceso, si se trataba del puesto habitual, forma en que se produjo, agente material causante, parte del cuerpo lesionada. Datos de la investigación, fecha en que se efectúa, personas entrevistadas y descripción del accidente de trabajo. Causas del accidente de trabajo, materiales, ambientales, individuales, organizacionales, croquis, gráficos y fotografías para la reproducción del suceso. Medidas preventivas propuestas. Revisión de la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva. Una vez que se conozcan las causas que provocaron el accidente de trabajo, habrá que revisar la evaluación de riesgos para adoptar las medidas preventivas y de protección necesarias para evitar que se vuelvan a ocurrir accidentes similares, no solo en el puesto de trabajo en cuestión, sino aplicándolas a todo el centro de trabajo. Para accidentes de trabajo de carácter leve, el trabajador deberá disponer de materia de primeros auxilios necesarios para una pequeña cura. Cuando la situación lo requiera, el trabajador acudirá al centro médico de su mutua
que la empresa tenga concertada, informando previamente de ello a su responsable directo. Excepcionalmente, el accidentado puede ser trasladado en primera instancia al centro de salud más cercano en las siguientes situaciones. Casos de urgencia. Se entiende que hay urgencia cuando la condición de salud o cuadro clínico implique riesgo vital y/o secuela funcional grave para la persona. Cuando la cercanía del lugar donde ocurrió el accidente y su gravedad así lo requieran. En tal caso, deberá ponerse en contacto lo antes posible con la mutua concertada para informarles del accidente. La mutua facilitará al trabajador el certificado médico de asistencia sin baja laboral, para que lo entregue a la empresa. Se entiende que no causa baja laboral el accidentado que, tras recibir la asistencia sanitaria, puede reincorporarse a su lugar de trabajo el mismo día o al día siguiente de sufrir el accidente. Esta situación no da derecho a percibir prestación económica de la mutua. ¿Qué es la Declaración Electrónica de Trabajadores Accidentados Sistema Delta? Herramienta creada por el Ministerio de Trabajo e Inmigración a través de la cual se simplifica el proceso de comunicación. Desde el 1 de enero de 2004 es obligatorio el uso del sistema informático Delta. Esta herramienta está dirigida a empresas o trabajadores por cuenta propia, autónomos con cobertura específica de accidentes de trabajo, por sí mismos o a través de representantes autorizados. Entidades gestoras, INSS, Instituto Nacional de la Seguridad Social, ISM, Instituto Social de la Marina. Entidades colaboradoras, autoridades laborales competentes a nivel provincial. Si un trabajador sufre un accidente de trabajo y tras ser atendido por los servicios médicos de la mutua, estos consideran que es necesaria la baja médica. Tras la asistencia sanitaria, si el trabajador no puede continuar con su actividad laboral, los servicios sanitarios les pedirán su parte médico de baja, por duplicado, el cual debe ser entregado a la empresa con el fin de acreditar que se encuentra en una situación que le impide continuar trabajando. El parte médico de baja consta de 3 copias, el original para la mutua, la primera copia para el trabajador y la segunda copia para la empresa. ¿Qué documentación debe cumplimentar el empresario en caso de accidente con baja de un trabajador? Cuando después de un accidente el trabajador accidentado no pueda acudir a su puesto de trabajo, al menos durante un día, este debe entregar a la empresa el parte de baja laboral, suministrado por los servicios médicos de la mutua contratada. Tras ello, la empresa o trabajador por cuenta propia cumplimentará el parte de accidente de trabajo en el próximo máximo de 5 días hábiles, contados desde la fecha en que se produjo el accidente o desde la fecha de la baja médica. ¿Qué es el parte de accidente de trabajo? Es el modelo oficial establecido para comunicar ante la autoridad laboral los accidentes de trabajo. Debe cumplimentarse para todos aquellos accidentes o recaídas que propongan como mínimo un día de baja laboral, sin tener en cuenta el día que ocurrió el accidente. ¿Dónde se complementa el parte de accidente de trabajo? PAT, a través del sistema Delta, www.delta.mtas.es, el cual será remitido a la entidad gestora o colaboradora, mutua. El sistema Delta emitirá un correo electrónico para notificar su recepción. Además, el sistema Delta, las empresas también podrán imprimir el ejemplar correspondiente para los trabajadores accidentados. ¿A quién se remite el parte de accidente de trabajo? Debe ser remitido por el empresario o trabajador autónomo según proceda a la entidad gestora o colaboradora, mutua, quien debe subsanar los errores advertidos en la cumplimentación del modelo de parte del accidente. Tras ello, se presentará ante la autoridad laboral de la provincia donde radique el centro de trabajo del trabajador accidentado, en un plazo máximo de 10 días hábiles, desde la recepción y a su vez a la Dirección General de Informática y Estadística del Ministerio de Trabajo. Cuando un trabajador recibe el alta médica se debe comunicar. Sí, la entidad gestora o colaboradora deberá cumplimentar mensualmente la relación de trabajadores para los que se hubieran recibido los correspondientes partes médicos de alta. Dicho documento se remite a la Dirección General de Informática y Estadística del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, antes del día 10 del mes siguiente al de referencia de los datos, indicando la causa del alta. ¿Qué hay que hacer en caso de accidentes graves, muy graves o que ocasionen fallecimiento y en aquellos que afecten a más de 4 trabajadores? Además de cumplimentar los partes de accidente, se debe comunicar el hecho, en el plazo de 24 horas, a la autoridad laboral de la provincia donde haya ocurrido el accidente. La citada comunicación contendrá razón social, domicilio y teléfono de la empresa, nombre de los accidentados y la descripción del accidente, así como el lugar donde ocurrió. ¿Qué es una enfermedad profesional? Es aquel deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador, producido por una exposición crónica a situaciones adversas, sean estas producidas por el ambiente en que se desarrolla el trabajo o por la forma en que se está organizando. Definición técnica según INSHT, por ejemplo, hepatitis, silicosis, síndrome del túnel carpiano, cáncer, neumoconocionisis, etc. ¿Cuáles son los aspectos más importantes de las enfermedades profesionales? Suele tratarse de un proceso largo a diferencia del accidente de trabajo. En ocasiones cuesta establecer la relación causa-efecto debido a esta diferencia temporal. La relación causa-efecto se establece por la conexión entre un ambiente de trabajo, la actividad que se realiza y por la presencia de ciertos agentes que son los causantes, en última instancia, de la enfermedad. ¿Qué enfermedades se consideran como profesionales? El RD 12/2006
Sobre enfermedades profesionales, establece en su anexo 1 un cuadro con 6 grandes grupos de enfermedades profesionales. Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos. Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos. Enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos. Enfermedades profesionales provocadas por la inhalación de sustancias y agentes no incluidos anteriormente. Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en alguno de los apartados anteriores. Enfermedades profesionales causadas por agentes cancerígenos. ¿Qué se debe hacer cuando se tiene una enfermedad y que se considere que se puede clasificar como enfermedad profesional? Cuando un trabajador sufra un problema de salud y piense que este está relacionado con el trabajo, puede acudir directamente a la mutua para que se declare, en su caso, la enfermedad profesional correspondiente. Para la declaración, la mutua puede pedir al empresario o trabajador por cuenta propia los datos básicos del trabajador para la cumplimentación del parte. Existe también la posibilidad de que el trabajador acuda a su médico del sistema público de salud, atención primaria o especializada, quien valorará si existen indicios de que la enfermedad puede haber sido causada por el trabajo. En su caso, el médico emitirá un diagnóstico de sospecha del posible origen laboral, con baja si el estado de salud del trabajador es incapacitante para el trabajador, y si lo trasladara a la inspección médica, como autoridad jerárquica directa dentro del sistema público de la salud. Una vez emitido el mencionado diagnóstico de sospecha, la autoridad sanitaria de la CCAA, a través de la inspección médica, unidad de salud laboral o equivalente, trasladará a la mutua encargada de la cobertura de dicha sospecha, para que emita, en su caso, el parte correspondiente. En todo caso, es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, INSS, como entidad gestora, quien tiene la última palabra. Puede emitir resolución de determinación de contingencia, condenado, en su caso, a la mutua a hacerse cargo del proceso.